Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, el título no miente, vamos a hablar de esa confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿Hande Erçel confesó estar celosa de Kerem Bürsin? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar las posibles razones detrás de estas declaraciones y, por supuesto, compartir sus reacciones. Si les gusta el contenido de entretenimiento, las noticias de celebridades y mantenerse al día con sus ídolos, no olviden darle a ese botón de suscripción ahora mismo y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando vídeos como este para ustedes. Bien, vayamos directamente al grano. La noticia saltó como una chispa, y rápidamente se extendió por todos los rincones de las redes sociales y los medios de entretenimiento. Se trata de unas supuestas declaraciones de Hande Erçel, donde habría admitido sentir celos de su expareja y compañero de set, Kerem Bürsin. Inmediatamente esto desató un torbellino de especulaciones, teorías y, por supuesto, emociones encontradas entre los fans de esta querida pareja, conocida cariñosamente como Kerem y Hande o por el nombre de sus personajes en la exitosa serie Sen Kalkap, que los catapultó a la fama internacional. Primero, debemos ser claros sobre el origen de esta información. Como suele suceder en el mundo de las celebridades, las declaraciones a veces pueden ser sacadas de contexto, malinterpretadas o incluso ser parte de rumores que se viralizan sin una confirmación oficial sólida. Sin embargo, si partimos de la base de que estas declaraciones existen, ¿qué podría haber detrás de ellas? ¿Por qué Hande, una mujer tan exitosa y admirada, sentiría celos de Kerem? Una de las primeras razones que se nos vienen a la mente y que muchos fans han apuntado, es la naturalidad con la que Kerem Bürsin se desenvuelve en su carrera. Él es conocido por ser un actor muy apasionado, que se entrega por completo a sus proyectos y que no teme experimentar con diferentes roles y desafíos. Es posible que Hande, al verlo tan enfocado y quizás recibiendo elogios o reconocimiento por proyectos en los que no participaba directamente con él, haya experimentado esa punzada de celos. No estoy hablando de celos posesivos o enfermizos, sino de esos celos sanos que pueden surgir cuando vemos a alguien a quien queremos alcanzar nuevos logros, y tal vez, en un momento dado, sentimos que nos quedamos un paso atrás, o que la atención se desvía. Otra perspectiva podría ser la intensidad de la relación que compartieron. Cuando dos personas trabajan tan de cerca, comparten escenarios, emociones intensas para sus personajes y, además, desarrollan una relación sentimental, la línea entre la vida profesional y personal se vuelve muy difusa. Es posible que Hande haya sentido celos, no necesariamente de Kerem como persona, sino de la atención que él pudiera estar recibiendo por otros proyectos, por amistades o por cualquier otra faceta de su vida que no estuviera directamente ligada a ella en ese momento. En una relación de pareja, es normal querer sentirse parte de la vida del otro y compartir todas sus experiencias. Si Kerem estaba inmerso en proyectos o actividades que no la incluían directamente, podría haber generado esa sensación. Además, pensemos en la propia carrera de Hande. Ella es una actriz con un talento innegable y una trayectoria impresionante. Ha trabajado en numerosas producciones exitosas, y es una figura muy querida en Turquía y en el extranjero. Sin embargo, a veces, incluso los más exitosos pueden sentirse inseguros o compararse con otros. Si Kerem estaba, por ejemplo, recibiendo ofertas para papeles que Hande también deseaba, o si estaba siendo elogiado por un aspecto particular de su actuación que ella sentía que no se estaba reconociendo en ella, eso podría ser una fuente de celos. Es una competencia sana que existe en la industria del entretenimiento, donde cada actor busca destacar y conseguir los mejores roles. La influencia de las redes sociales también juega un papel crucial aquí. Cuando se trata de celebridades, cada movimiento, cada palabra, cada publicación es analizada por miles, si no millones, de seguidores. Si estas confesiones surgieron en una entrevista, un tuit o una publicación en redes, es muy probable que se hayan amplificado enormemente. Los fans, al ser tan apasionados, a menudo idealizan a sus parejas favoritas y pueden tener dificultades para aceptar que incluso ellos experimentan emociones negativas como los celos. Esto puede llevar a que las declaraciones se interpreten de maneras más drásticas de lo que realmente fueron. Ahora es importante recordar que Hande y Kerem ya no están juntos. Su
separación fue una noticia que entristeció a muchos de sus seguidores. Las razones de su ruptura nunca se han aclarado por completo, y como suele pasar, solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, si estas declaraciones sobre los celos son ciertas, podrían ser una pieza más del rompecabezas que explica por qué su relación llegó a su fin. A veces los celos, si no se manejan adecuadamente, pueden generar tensiones y conflictos en una relación. Pongámonos en el lugar de Anne. Imaginen ser una figura pública tan observada, tener una relación tan mediática, y además lidiar con las presiones inherentes a la industria del entretenimiento. Es fácil entender que las emociones complejas como los celos puedan surgir. No es un reflejo de debilidad, sino de ser humano. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sea por amigos, familiares, parejas o incluso por logros profesionales. Es posible que Anne haya querido expresar estos celos de una manera muy sutil, quizás en un contexto más íntimo o en una conversación más profunda, y que estas palabras hayan sido capturadas y divulgadas de forma que ahora se presentan como una confesión pública. Si este es el caso, es importante ser empáticos y comprender que las celebridades, a pesar de su fama, también tienen sus propias luchas y sentimientos. Además, la narrativa que rodea a Kerem y Anne siempre ha sido muy fuerte. Desde el momento en que empezaron a actuar juntos, la química en pantalla era innegable, y esto se trasladó rápidamente a su vida real. Los fans se enamoraron de la idea de ellos como pareja, y esto generó una gran expectativa sobre su relación. Cuando se separaron, fue un golpe para muchos. Por eso cualquier declaración que revele alguna grieta, por pequeña que sea, en esa imagen idealizada, genera mucho interés y debate. Podríamos especular también sobre el tipo de celos. ¿Eran celos de éxito? ¿De atención? ¿De personas? Si fueran celos de atención, por ejemplo, quizás Anne sentía que Kerem dedicaba demasiado tiempo a sus amigos o a otras actividades, restándole tiempo a la relación. Si fueran celos de éxito, como mencionamos antes, podría haber sido por oportunidades profesionales. Es un abanico de posibilidades. Lo importante es recordar que incluso si Anne sintió celos, no necesariamente disminuye el amor o la conexión que compartieron. Las relaciones son complejas y están llenas de matices. Los celos pueden ser una emoción pasajera, o pueden ser un indicativo de inseguridades más profundas. Sin embargo, hasta que no tengamos una confirmación directa y completa de Anne, todo esto sigue siendo materia de especulación. Lo que sí podemos afirmar es que esta confesión ha reavivado el interés por la dinámica entre Anne y Kerem. Los fans siguen muy pendientes de sus vidas, tanto profesionales como personales. Sus nombres juntos todavía evocan una gran cantidad de emociones y conversaciones. Y eso en sí mismo dice mucho sobre el impacto que tuvieron como pareja y como actores. Analicemos un poco más las posibles razones. Si Kerem Bürsin es un actor con una personalidad muy carismática y magnética, es natural que atraiga la atención. Tal vez en algún momento Anne sintió que esa atención eclipsaba la suya propia, o que Kerem, por su naturaleza, era el centro de atención en muchas situaciones. Esto no es algo negativo sobre ninguno de ellos, sino una dinámica humana. Consideremos también el aspecto cultural. En algunas culturas, la expresión abierta de emociones puede ser vista de manera diferente. Sin embargo, en el contexto de las celebridades, a menudo se espera que compartan ciertos aspectos de sus vidas con el público. Si Anne se sintió cómoda para expresar este sentimiento, podría ser un signo de fortaleza y honestidad. Es vital recordar que la información que circula en Internet no siempre es veraz. Los tabloides y las noticias de entretenimiento a menudo sensacionalizan las historias para atraer clics y audiencia. Por lo tanto, debemos abordar estas noticias con un grano de sal y no tomarlas como hechos absolutos hasta que haya una confirmación oficial y clara por parte de las personas involucradas. Sin embargo, la idea de que Anne Ercel confesara estar celosa de Kerem Bürsin nos abre una ventana a la complejidad de las relaciones, incluso las más idílicas y admiradas por el público. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sus propias inseguridades, emociones y experiencias. Y eso, lejos de ser algo negativo, nos humaniza a nuestros ídolos y nos permite conectar con ellos en un nivel más profundo. Quizás esta confesión es simplemente una forma de reconocer que hubo momentos de inseguridad, o quizás fue una manera de explicar dinámicas internas de su relación que los fans no podían ver. Sea cual sea la verdad,
Es un tema que ha generado un gran debate y ha puesto de manifiesto lo mucho que los seguidores se preocupan por la felicidad y el bienestar de Andy y Kerem. En Res. Women, esta noticia sobre Ander Cel confesando celos de Kerem Bürsin ha sido un tema candente. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas declaraciones, desde la naturaleza carismática de Kerem hasta las presiones de la industria del entretenimiento y la dinámica de su relación. Hemos considerado la influencia de las redes sociales y la importancia de verificar la información. Lo que queda claro es que independientemente de la veracidad exacta de las declaraciones, el tema ha reavivado el interés por esta pareja y ha abierto un debate sobre las emociones humanas y las complejidades de las relaciones en el ojo público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de la conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible que Andy haya sentido celos? ¿Cuáles creen que podrían ser las razones? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias, análisis y contenido entretenido sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Andy y Kerem, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.